Pueblo de Dios, con mucho gusto, con mucho aprecio y con todo respeto les saluda un servidor de todos ustedes, Gerardo Sosa Ramos, doctor en naturopatía homeopática, licenciado en psicología. Quiero dar un mensaje que nos lleve a enfocar el caso de la hipertensión arterial. Comenzamos diciendo que la presión alta no es ninguna culpa del corazón, pero la medicina química al corazón le achaca ese problema. En la sabiduría sagrada se dice que el corazón es el trono en el que se sienta el rey de la creación, y un rey de la creación no se va a sentar en un trono de conchabara. El corazón no duele ni se enferma por sí solo. Y yo he preguntado a médicos que son muy preparados cuando he participado en algún evento, y les pregunto que por qué se grande el corazón. No pueden explicar eso, por más que llenen sus hojas de vida con un montón de detalles, pero no pueden explicar eso. La presión alta no tiene que ver nada con el corazón. ¿Que lo va a afectar? Sí, lo va a afectar por ese bombeo de la sangre al cerebro, en la que llega toda al cerebro, pero hay un mal riego. ¿Y qué es lo que produce ese mal riego? Así se comienzan a ir esclareciendo los detalles de lo que le está pasando al paciente. Ese mal riego no es culpa del miocardio, ni tampoco del corazón. El problema no está ahí. Si la regla en medicina, de acuerdo al médico alemán, el doctor Hering, dice que el síntoma se toma en el orden inverso al que he llegado. ¿Cuál es lo inverso de lo que está abajo? Es arriba. Entonces el problema está en el cerebro. Especialmente se da en el hemisferio cerebral derecho, en la arteria cerebral posterior. Ahí está el problema. Y muchos facultativos se meten en sus propios errores porque creen que eso es un caso de trombosis, o sea, puntos de coágulo en esa arteria, pero no es eso. Que se parece, sí, pero ni por cerca es eso. Es un caso que se va formando en las toxinas que tragamos, y en las toxinas que también tragamos de los venenos del ambiente. Ahí se va formando y creciendo y endureciendo lo que se llama un tapón. Y ese tapón, en ese agrandamiento que va teniendo, abajo tiene un vecino que se llama nervio óptico, que es lo más ultrasensible que tenemos los seres humanos. Cuando ese tapón de toxinas le cae al nervio óptico encima, comienza a dar señales como que los párpados estén brincando, temblando, que no es aire como popularmente la gente dice, ni mucho menos tic nervioso como dice el que se cree experto. Cuando hay lagrimeos, no es que la gente quiere en verdad llorar, que ni sabe por qué le sucede eso. Cuando se da el enrojecimiento en la parte blanca del ojo, en la conjuntiva, ahí tiene que ver ese tapón también aplastando el nervio óptico. El dolor en la nuca, que no es en verdad dolor de nuca ni culpa del almohada o que he dormido mal. Y cuando estamos dormidos, ¿qué cuenta nos damos de cómo estamos durmiendo? No podemos darnos cuenta de eso. El dolor en la nuca es un aviso de que la circulación sanguínea cerebral no lubricó esa parte.
lo deja en resequedad, y con esa resequedad va a ir dando el dolor, va a ir provocando ruidos en esa zona, y otra cosa tal vez más seria, que le va a poner rigidez en el cuello de la persona, que no pueden girar la cabeza porque los tiesos que están de ahí se los impide, tienen que voltear a ver con todo el cuerpo entero. Por lo tanto, hay que saber descubrir ese tapón que está impidiendo que se active de manera apropiada la circulación de la sangre en el cerebro. Cuando hay, por ejemplo, casos de visión borrosa, eso no es culpa de los ojos. Y ahí viene el cuadro que se llama insuficiencia de irrigación sanguínea cerebral, que no es para Dios ninguna insuficiencia. Dios lo manda todo suficiente, pero el problema ya en el cerebro impide que eso se mueva adecuadamente, cubriendo todo el mapa del cerebro. Entonces, ahí nos vamos a ver que cuando la memoria fomenta los olvidos, tampoco es culpa de la memoria. Es que la circulación del bombeo de la sangre al cerebro no cubrió todo el cerebro y lo deja como en abandono. Ahí van a surgir todas esas condiciones que van a ir dañando más el cuerpo humano. La presión arterial alta no es ninguna culpa del corazón. Al contrario, como repito, el corazón sufre cuando está bombeando la sangre, pero que se viene de regreso, porque el tapón se lo impide hacer su propio recorrido. Ahí tenemos que pensar cómo nos tenemos que curar. Y si Dios se le dice popularmente, yo no sé por qué lo dicen, pero que no lo siguen, el médico por excelencia. Y eso así es cierto. Y es tan así como lo dijo el Señor Jesucristo. Solamente aquel que me envió, Él es el único dador de todo bien. Solo el Padre Celestial cura. De ahí nadie. Y como les he dicho en otras veces, oigan esto que se lo repito con un enfoque de mayor atención. Para ejercer medicina se requiere tener conocimientos de filosofía, de psicología, de numerología, de cultura, de arte, de conocimiento sagrado, por supuesto el conocimiento en la ciencia médica. Pero aquí viene lo más grande. Ante todo eso anterior, que es grande de verdad, lo más grande es ese don que Dios les da desde que están en el vientre a las mujeres, que se conoce como percepción extrasensorial, conocido como intuición, y más popularmente conocido como corazonadas. Cuando uno aprende a manejar, porque hay que estudiarlo y practicarlo también, las corazonadas, es más fácil encontrar la respuesta curativa a los casos de los quebrantos de salud. Así tenemos que actuar, recordando que en esta medicina están contenidas las mejores vitaminas, minerales, proteínas, sustancias curativas, el oxígeno que todos necesitamos y, oigan esto, virtudes celestiales. Ahí va todo eso. Pero si nos apartamos de las recomendaciones o mandamientos del Dios Padre Todopoderoso, no podemos aspirar a estar bien. Y eso solo nos va a dar cada vez problemas mayores con el cual comenzamos a enfrentar nuestra salud. ¿Qué tenemos para tratar la presión alta?
que no solo va a ir guardando los valores de la presión, que se mueven de 120 a 140 y de 70 a 90. No es ningún valor de presión perfecta el que han dicho ahora, de 120 sobre 80. Ese es como sacarse una lotería de un montón de millones de dólares. Se mueve en rango la presión alta. Y por más que lo quieran cambiar, eso nunca va a cambiar en la verdad. La presión sistólica va de 120 a 140 y la diastólica de 70 a 90. Y los pulsos en el corazón van de 70 a 90. Los valores del corazón también se mueven en rango. El rango es de 60 a 80. Y este tratamiento, que se llama RNS, va a ayudar a que de verdad el cerebro y todo el organismo sea realmente oxigenado. Los oxigenadores que les van a dar, así se van a quedar con el nombre de oxigenadores, porque no van a corregir el problema. El problema es, como les he dicho, ese tapón que se forma, que impide que la microcirculación sanguínea cerebral vaya alimentando todo el cerebro. Ese RNS va a abrir ese tapón, va a mejorar en sus rangos normales la presión alta y también los pulsos del corazón. En casos de afecciones a la próstata, también va a ser útil. En casos de infecciones en las vías urinarias, que ya tengo un documento que viene de la Oficina de Control y Prevención de Enfermedades de Europa, en que ellos dicen que el antibiótico químico es cada vez más incapaz en curar esas infecciones. Y estos tratamientos, en 9 días, o ya se le quitó, o un poquito queda. Pero va a ser difícil que vuelva a repetir, porque he conocido casos de gente que están prácticamente en constante atención por los casos de infecciones en las vías urinarias. Esto les va a servir para energizar de mejor manera nuestro organismo, revitalizarnos en ese oxígeno que se tiene que convertir en una verdadera fuerza energética. También tenemos un tratamiento que va en ese mismo sentido y que es en cápsulas, que se llama Vita 11 Plus. Y ya les he contado que aquí he tenido gente de 62 años y me han comentado que a los 12 años de edad comienzan con ese problema. O sea, 50 años sufriendo la enfermedad. Dios mío, qué terrible, qué tortura. Entonces, ahí tenemos esos tratamientos. Por supuesto que hay más y hay que saber complementar. Pero inicialmente ahí está el tratamiento RNS y el que se llama Vita 11 Plus. Nos va a alimentar nuestro cerebro, que nos va a facilitar una mejor fluidez de las ideas, mejor calidad de pensamiento, mejores puntos de concentración. Recuerden esto, RNS, Vita 11 Plus, que no solo son para regular la presión alta, sino que tienen que servir en la función de los grandes estudiosos verdaderamente correctos de tratar el cuerpo en el todo y no en el pedacito. Y esos tratamientos los pueden obtener en nuestra dirección: 31 Calle Poniente y 3ª Avenida Norte, número 220, Colonia Laico, San Salvador, El Salvador. Nuestros teléfonos: 2262-8702, 23-8016, 7990-0550, en el cual también está contenido nuestro WhatsApp. Háblenme ahí, más que escribirme, háblenme ahí. Para este servidor, creyente en las verdades de Dios, en los milagros de Dios, en las maravillas de Dios, Gerardo Sosa Ramos, doctor en naturopatía homeopática, licenciado en psicología. Ha sido un gran gusto de nuevo servirles con este mensaje
que solo tiene el propósito de servirles con el beneficio curativo, en cualquier caso de enfermedad. Recordando, toda enfermedad tiene origen y toda enfermedad tiene curación, porque lo hace Dios, no lo hace el ser humano. Si no tiene origen, es el ser humano actuando. Si no tiene curación, es el ser humano actuando, pero no es la línea de Dios. Toda